Buenas noches tenga cada uno de ustedes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Angie Galicia y en esta ocasión nosotros les hablaremos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezando por sus antecedentes, luego conoceremos su ratificación y por último su aplicación aquí en el país de Guatemala. Bueno, sucede que a lo largo de la historia han suscitado varios acontecimientos, como lo son las guerras o los levantamientos populares. Estos básicamente o comúnmente se han producido como una vulneración hacia los derechos humanos o como consecuencia de una injusticia. Es por eso que en esta noche nosotros conoceremos cuáles son esos antecedentes o qué sucedió antes de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, empezando por el cilindro de Ciro. Pasa que este es un documento muy antiguo, pero de gran importancia también, porque gracias a este básicamente se borró la esclavitud, ¿verdad? Se liberaron a los esclavos y se declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y también se estableció de nuevo la igualdad racial, ¿verdad? Estos derechos que les mencionaba y otros fueron grabados en un cilindro de barro, lo que hoy es conocido como el cilindro de Ciro. También encontramos la Carta Magna. Este es otro documento antiguo muy importante, un documento legal que fue de gran importancia para el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. También encontramos la Petición de Derecho. Esta fue elaborada en el año 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de las libertades civiles. También encontramos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Fue en el año 1776 cuando Thomas Jefferson la escribe como una explicación formal de por qué el Congreso había votado aquel 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Esta declaración hace énfasis en dos temas muy importantes, en dos derechos, básicamente, que es el derecho individual y el derecho de la revolución. También podemos encontrar la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Esta declaración proclama que todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de la propiedad, seguridad y resistencia a la operación. Destina a promocionar esta equidad de derechos y prohibir aquellas acciones que resultan dañinas para la sociedad. También encontramos la primera Convención de Ginebra. Lo que estipula esta convención es que se le debe de dar la atención médica adecuada y, sobre todo, sin discriminación al personal militar herido o enfermo, y de respetar el transporte y el equipo personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco que todos conocemos, ¿verdad? Y por último encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que para el año 1948 la nueva Comisión de los Derechos Humanos se dispuso a redactar este documento que más adelante se convierte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Edgar López Calderón y continuando con el tema, veremos el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos un poco más a fondo.
Directamente, ya hablando sobre los artículos que contienen esta declaración, el artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este artículo la declaración expone su fundamentación ética, es decir, establece los valores que guían la formulación de derechos que vienen a continuación. En el artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se dará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Desde 1965, las Naciones Unidas definieron la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, linaje, origen nacional o étnico que por objeto o por resultado menoscabe, anule el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida requiere que el Estado la respete y que impulse medidas positivas para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. El artículo 4 nos menciona que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 nos dice de que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo protege a todas las personas privadas de libertad, ya sea porque estén presas o detenidas, pacientes en instituciones médicas y migrantes, entre otros. El artículo 6 nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes, el reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 7 dice que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. El artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la ley. El artículo 9 dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Este derecho se expresa en la exigencia de ser detenido solamente por orden de juez competente o infragante. Y el artículo 10 dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Esto significa que nadie puede ser declarado culpable si no es oído y vencido en juicio, o sea que la culpabilidad sea probada por la parte acusadora. Muchas gracias. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En cualquier caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicialmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad,
ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos se podrá contraer el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, ya sea por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y el artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a alguna asociación. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Helen Cortés Álvarez y voy a exponer sobre el artículo 21 al 30 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos. El artículo 21 habla sobre que todas las personas tienen el derecho de acceso en condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país y de la voluntad del pueblo, que es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual voto y por voto secreto, otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Por ejemplo, uno de los sectores sociales más afectados en el ejercicio de este derecho a lo largo de la historia han sido las mujeres. En sociedades en las que las mujeres han sido marginadas históricamente, impidiendo y dificultando su participación en la vida política. El artículo 22 habla de que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional los recursos de cada estado y en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana frente a circunstancias que le privan de su capacidad para ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, ya sea enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar. El artículo 23 habla de que todas las personas tienen derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y toda persona tiene derecho al trabajo sin discriminación alguna y al igual salario por trabajo igual. El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve al mismo tiempo a la supervivencia del individuo y de su familia. El artículo 24 habla sobre que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicamente pagadas. Y se han definido 3 tipos de descanso para los trabajadores, que es el descanso dentro de la jornada de trabajo, el descanso semanal y el feriado anual. El artículo 25 habla de que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, que tienen asimismo los derechos también a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. El derecho a la vivienda no es solo tener un techo sobre la cabeza, porque es parte del derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. La vivienda debe ser garantizada para todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos, y debe ser adecuada. El artículo 26 habla de que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener 4 características interrelacionadas. La primera es la disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente. La segunda es la accesibilidad, pues estas instituciones y programas deben ser accesibles a todos sin discriminación. La tercera es la aceptabilidad, pues es la forma y el fondo de la educación que deben ser pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes. Y la última, que es la adaptabilidad a las necesidades de sociedades y comunidades de transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales. El artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que resulten. También dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El artículo 28 habla de que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El artículo 29 habla de que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. También habla de que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona será solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley y con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. El artículo 30 habla de que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Julio César Villatoro y yo les voy a hablar sobre cómo se ha proyectado esta declaración en el mundo. Esta declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues como ya sabemos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A el 10 de diciembre de 1948 en París, y en sus 30 artículos recoge los derechos humanos considerados como básicos. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a ser nada más, como lo conocemos, como una declaración que fuera tomada como una idea orientativa para la humanidad. 3 décadas después se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para los estados de proteger los derechos humanos. Al entrar en vigor los pactos internacionales de derechos humanos, que junto con sus protocolos opcionales y la declaración que hemos expuesto, comprende lo que se le denomina como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Hasta la fecha,
Hasta hoy en día son 9 los tratados que conforman el cuerpo básico de instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre estos podemos mencionar los derechos civiles y políticos, económicos y sociales, contra el racismo, contra la discriminación de las mujeres, contra la tortura, derechos de la niñez, trabajadores migrantes, contra la desaparición forzada y derechos de las personas con discapacidades. ¿Y cómo es que está la realidad de los derechos humanos actualmente en Guatemala? Como nosotros ya hemos podido escuchar, en el año de 1948 fue firmada esta Declaración Universal, que a pesar de no tener una postura obligatoria, sí sirvió como un ideal orientativo para toda la humanidad. Sin embargo, pocos años después de este año, de 1948, nosotros pues sabemos de que ahí por la década de los 60, tanto nuestro país Guatemala como otros de la región sufrió de lo que nosotros conocemos como el conflicto armado interno. Y esta es una realidad que no podemos ignorar, en la cual fueron violentados los derechos humanos de una manera inigualable. Y que a pesar de que esta realidad ya la hemos dejado atrás en la historia, Guatemala sigue siendo víctima de violación de derechos humanos, ya sea en las diferencias económicas, ya sea en las situaciones de racismo, de diferencias sexuales, estereotipos, y también por discriminación religiosa. Es nuestro deber entonces como profesionales del derecho, al igual como simples ciudadanos que somos, de conocer los derechos humanos y defenderlos por el bien común de nuestro país y de toda la humanidad. Esta ha sido nuestra exposición, esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.